podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. La credibilidad de la Biblia vendría a ser el elemento crucial para que yo pueda depositar mi confianza en la Biblia y dejarme guiar por la palabra de Dios. Hola amigos, aquí estamos de vuelta con este podcast que hemos dedicado el mes de septiembre para hablar sobre la Biblia. El episodio anterior, el título del episodio anterior fue La Biblia es la palabra de Dios, es decir, una afirmación. Hablamos sobre la importancia, la autoridad y la suficiencia de la Biblia como palabra de Dios. También hablamos de la necesidad de que las iglesias centren su mensaje, el énfasis de su mensaje en la Biblia y que la palabra de Dios afecte todas las áreas de la iglesia. Hablamos de la necesidad que en los hogares, con nuestros niños, con nuestros hijos, la Escritura también sea un elemento central, enseñarle a los hijos, trabajar en la memorización bíblica, aplicar las Escrituras a la vida diaria, normal de los niños, que crezcan con la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Pero bueno, estamos con un nuevo episodio y hoy ¿de qué hablamos? Ok, muy bien. Nosotros tenemos varios puntos importantes que tocar el día de hoy. Vamos a hablar de quién escribió la Biblia. Eso tal vez es una gran pregunta. Venimos a la iglesia, escuchamos prédicas, todos tienen una Biblia en su casa, pero ¿quién la escribió? Vamos a hablar sobre eso. También por qué hay 66 libros de la Biblia. Importante. No hay más, no hay menos. ¿Por qué hay solamente 66 libros? Otro punto, ¿hay evidencias de que la Biblia es veraz? ¿Cuáles son esas evidencias? Bien. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia y cuál es la versión correcta? Esos son algunos de los puntos que vamos a tratar de desarrollar. Y con todos estos temas lo que pretendemos hacer es responder al título de este episodio del podcast, que está formulado en forma de pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Y nuestra idea con este tiempo juntos conversando es poder ayudar a los creyentes a poner su confianza en la Escritura, en la palabra de Dios, a afirmarse, a afincarse, a disipar dudas, a disipar tal vez algún tipo de cuestionamiento o ayudarle a tener argumentos para sostener una convicción tal vez que tiene profundamente en su corazón, pero que todavía no ha podido articular apropiadamente. Entonces nosotros queremos ayudarles con esta conversación amena a formular esos argumentos en defensa de la Escritura y la veracidad de la palabra de Dios. Vuelvo otra vez hoy a hacer un poco de recuerdos míos. Y yo vuelvo a decir, por enésima vez crecí en el campo donde, bueno, en mi casa no había libros. Casi el único libro que había era la Biblia. Si había algún libro en la escuela, yo me gustaba leer, entonces en la escuela agarraba de la pequeña biblioteca que había algunos libritos que leía, pero era poco. Entonces la Biblia era el libro, lo que se leía. Prácticamente no había comentarios bíblicos a disposición. Con el tiempo vi que en la iglesia había una pequeña biblioteca y el pastor prestaba libros y yo leía también, pero había muy pocas referencias. No había Biblias de estudio, por ejemplo, con anotaciones. No, era solamente una Biblia, solamente el texto y nada más que eso. Entonces, cuando nos decían, lea la Biblia, vamos a leer la Biblia, era lo que había. No había otra referencia para comparar. No había otra cosa para estudiar, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene más referencias, cuando uno tiene más contenidos, más material, con diversos enfoques, diversas perspectivas, cristianas y no cristianas, entonces surge la pregunta de este episodio. Como creyentes, sinceros, de la iglesia tal o cual, ¿podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios? La credibilidad de la Biblia vendría a ser el elemento crucial para que yo pueda depositar mi confianza en la Biblia y dejarme guiar por la palabra de Dios. Como hoy, por ejemplo, qué sé yo, un periódico
un noticiero de la televisión, depende de su credibilidad, que tenga buena audiencia y que pueda vender buena publicidad, ¿verdad? ¿Qué tan ciertos son sus comentarios, sus noticias? ¿Qué tan veraz son sus conclusiones? Esa credibilidad hace que el noticiario o el periódico o lo que sea, sea digno de escuchar. La Biblia. Arranquemos, y esa es nuestra gran pregunta. ¿Cómo podemos decir que la Biblia es confiable? Creo que cuando pensamos en quienes escribieron la Biblia, nos ayuda a confiar en la Biblia. Pensamos en quienes escribieron la Biblia. Hubieron 40 autores en un periodo de 1500 años, digamos, más o menos. 40 autores en 1500 años que escribieron una gran historia. A veces vemos la Biblia como 66 libros separados, pero tenemos que recordarnos que hay una conectividad de Génesis a Apocalipsis con autores que vivieron muchos años separados en algunos casos, pero vemos que toda la escritura está conectada. Nos debería dar fe, ¿no? Nos debería dar confianza que esta historia, que este libro es veraz, es confiable. La pregunta común sería, bueno, voy a leer el Génesis para empezar por el principio. ¿Qué me garantiza a mí que el Génesis que yo leo en mi Biblia hoy fue el que escribió el autor, que reconocemos que es Moisés? ¿Cómo saber que lo que hoy, 2024, leo como Génesis fue lo que escribió Moisés, por ejemplo? La argumentación apologética tendría que empezar, la argumentación clásica apologética empieza de la siguiente manera. Jesús es quien dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ya tenemos un primer nivel de confirmación. En el mundo de la fake news, Jesús mismo dice: tu palabra es verdad. Ahora, ¿a qué trata Jesús como palabra de Dios? Bueno, Jesús trata al Antiguo Testamento reconocido en el texto masorético, que nosotros lo tenemos, es el Antiguo Testamento de las Biblias que usamos en la iglesia evangélica comúnmente. Ese Antiguo Testamento Jesús lo trata como palabra de Dios. Obviamente Jesús es Dios, entonces todo lo que Él dijo es palabra de Dios. Y claro, Él manda a sus discípulos a hablar en su nombre, lo que Él había enseñado. Entonces Él les da la autoridad a sus discípulos, específicamente a ellos, para que ellos hablen lo que Él les ha mandado a hacer. Entonces, por ende, podemos reconocer que eso también es palabra de Dios, porque están diciendo lo que Jesús les ha encomendado decir. Ahora, ¿cómo sabemos que todo eso es verdaderamente palabra de Dios? Bueno, todo eso se sostiene detrás de la convicción en la resurrección. Si Cristo resucitó, entonces lo que Él dijo es verdad porque Él es Dios. ¿Y tenemos solamente confirmación de la resurrección en la Biblia? No, bueno, tenemos confirmación en la historia de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el argumento apologético sería así. Ahora, ¿cómo podemos confiar que el Génesis está tal cual como nosotros lo hemos recibido, es tal cual el que fue escrito por el autor bíblico? La precisión en la transmisión de los documentos es tan grande que resulta innegable reconocer que es el texto que se ha estado leyendo por miles de años. ¿Por qué? La cantidad de manuscritos que existen, la cantidad de adversidad que existe, la cantidad de imperios, reinos, intelectuales, científicos que han tratado de desmentir la escritura, han llegado a la conclusión de que el texto se ha transmitido de manera perfecta. El texto que nosotros leemos acá es el mismo que se leía hace 5.000 años. Y eso habla, Rodri, habla de la providencia de Dios. Total. Que Dios ha mantenido su palabra por los siglos de los siglos. Sí. Y eso nos muestra que esta palabra de Dios, que la Biblia es verdadera, es confiable. Esa es una doctrina que a veces nosotros olvidamos. Siempre hablamos mucho de que la Biblia es inspirada por Dios y hablamos de la doctrina de la inspiración. Pero hay otra doctrina que es la doctrina de la preservación de la Escritura. Y de eso creo que vamos a estar repitiendo bastante, porque mucho de lo que vamos a hablar trata de
cómo Dios ha preservado a través de la historia su palabra. En el mismo sentir la pregunta, es reconocido históricamente, y eso es una prueba objetiva de la transmisión correcta de la Biblia, la meticulosidad del trabajo de los copistas judíos en transcribir copia tras copia de las Escrituras. Quizás vos tenés detalles más precisos al respecto, pero ese trabajo tan cuidadoso, tan meticuloso, tan celoso, nos da una garantía objetiva, probada históricamente, ¿no?, de que la palabra de Dios, de los libros bíblicos, tal como los tenemos, así mismo estaba o fueron escritos. Sí, porque la gran pregunta de mucha gente ¿es alterado lo que yo estoy leyendo, lo que yo tengo en mi casa, es diferente de lo que fue escrito por los autores? Y esa aseguranza que nos da esos manuscritos que hemos encontrado a través de la arqueología, los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, nos muestra que es lo mismo. Bueno, lo interesante de esto es que la pregunta que se hace la gente común, que nos hacemos, las personas que no somos expertos en el tema, en ciencias bíblicas específicamente, esta pregunta de ¿será esta desconfianza? ¿Será que esto que tenemos acá es lo mismo que se leía hace tantos años? Bueno, esa misma pregunta se la han hecho grandes científicos no cristianos que han intentado comprobar la antítesis de que no, que sí ha sido alterada. Ya. Y la conclusión a la que han llegado es que no ha sido bien alterada. Preservados, digamos. Es que ha sido bien preservada. Y bien. Cada vez que se encuentran nuevos manuscritos, tal vez más antiguos de los que tenemos, esos manuscritos lo que hacen simplemente es comprobar que es lo mismo. La escritura no ha sido alterada, todo lo contrario. Hay un elemento muy objetivo, muy concreto en cuanto a la veracidad de la escritura y asegurarnos de la transmisión del Antiguo Testamento. Es el que tenemos, bueno, lo mencionó Zach, de los hallazgos de manuscritos en el Mar Muerto. Algunas personas ya saben de ese elemento objetivo, otros no lo saben, ¿verdad? El tema es que nuestras Biblias, especialmente el Antiguo Testamento, estaban basados en manuscritos del Antiguo Testamento que databan no más del 900 o 1000 después de Cristo. Entonces la pregunta era, ¿qué seguridad tenemos si nosotros traducimos del hebreo de manuscritos del año 900, del año 1000, qué seguridad tenemos que sean los escritos de Moisés, de David, de Salomón, de Esdras, que hay una distancia de 2000 y tantos años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la seguridad? Ok, los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto por el año 1940 y pico, ¿verdad? Fueron muy importantes porque se encontraron documentos que databan del año 200 o 300 antes de Cristo. Sí. Es decir, más de 1000 años más antiguos que los más antiguos que teníamos en el tiempo. Y lo interesante es que se encontraron rollos completos, por ejemplo, del libro de Isaías y muchos fragmentos más, y que no existían prácticamente diferencias entre esos manuscritos tan antiguos con estos otros, bueno, conocido como el texto masorético del año 900 o 1000, en los cuales basaban las traducciones, las Biblias, hasta hace pocas décadas atrás. Ese es un elemento objetivo de prueba de que la transmisión de las Escrituras es muy confiable. Ahora, respondiendo a la pregunta de quién escribió la Biblia, es interesante recordar que la Biblia no fue escrita por una sola persona. Ese es otro elemento. Es interesante recordar, sí. Lo mencionaba el pastor Zach hace un ratito, es interesante como método de garantía de que la Escritura es veraz, de que los autores de la Biblia, los distintos autores humanos de la Biblia, porque el autor de la Biblia es el Señor, pero los distintos autores humanos de la Biblia se reconocían entre sí, reconocían su autoridad entre sí y se citaban entre sí y no citaban otras fuentes. Citaban, especialmente en el Antiguo Testamento, se citan entre ellos los autores del Antiguo Testamento. Cuando se cita alguna otra fuente exógena
al texto canónico, al texto que nosotros tenemos, que leemos, se cita para decir que estaba equivocado, para usarlo como un contrincante a la verdad, en todo caso. Por lo cual, eso es interesante recordarlo. También recordar que hay algunos autores de la Biblia que son anónimos. Nosotros, a través del estudio, a través de trabajos fuertes de bibliología y ciencias bíblicas, se ha llegado a ciertas conclusiones para atribuirle ciertos libros a ciertas personas, a ciertos personajes bíblicos. Pero en realidad hay algunos libros que no está segura su autoría humana. Ahora, eso no lo hace menos palabra de Dios, porque nos recuerda que lo importante de la Escritura no es quién lo escribió, sino qué es lo que ha sido escrito. Si mantiene, si contiene verdaderamente lo que se ha enseñado históricamente a través de los siglos como verdad de Dios. Fueron una cantidad importante de autores, ¿verdad? Sí. Al menos 40, dicen, 39, 40, los mínimos, quizás más también. Pero lo interesante es que tantos autores de tan variada formación también, porque algunos eran escritores, poetas, y otros eran personas muy normales, muy comunes, ¿verdad? Inclusive se hacen notar en el estilo de sus escritos. Cada uno aportó lo suyo desde su capacidad personal, pero eso es lo interesante, ¿no? Que tanta cantidad de autores, tan variada formación de los mismos, hayan aportado un hilo común, un argumento común, sin entender el panorama completo, aportaron con una parte para hacer la revelación bíblica tal como la tenemos. Es interesante cómo todos los mensajes conectan uno con el otro. Cuando uno lee el libro de Oseas, si lo lee desconectado de la historia de redención, se pierde del gran mensaje que excede al mero libro de Oseas, que es el mismo evangelio. La historia de Oseas con su esposa Gomer es la historia de Dios con su iglesia, con su pueblo, básicamente. Es particular ver cómo Joel cita a Moisés, cómo entre ellos los autores de los profetas menores se citan, cómo en el libro de los Salmos, que el libro de los Salmos a veces se le atribuye entero a David, pero no es así, hay salmos de otras épocas de la historia de Israel. Entonces, eso nos lleva después a reconocer que estos 66 libros que tenemos, no los tenemos por puro capricho de alguien, de la iglesia, de una organización, de una institución, sino porque justamente, históricamente, se han reconocido como que contienen la verdad de Dios, porque son la verdad de Dios. La contienen porque son la verdad de Dios. Y lo que no está dentro de esos 66 libros, justamente, el déficit que tiene es que fallan en ese punto clave. Se reconocen como que les falta algo, como que no tienen la autoridad que tienen el resto de los 66 libros. Entonces la pregunta es, ¿por qué solamente hay 66? ¿Por qué solamente esos 66? Sí, eso es muy bien dicho de tu parte, Rodri, porque le faltaba algo, ¿no? Esos libros. Hablando del Nuevo Testamento, los libros que no fueron escritos por apóstoles, eso era un gran detalle. Sí. Una de las razones porque varios libros no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Hay que recordar que estos libros eran conocidos en su tiempo, especialmente el Nuevo Testamento. Pablo escribía una carta y esa carta pasaba en iglesia, aunque fue una carta escrita para los corintios. Esa carta fue leída en diferentes iglesias que fueron plantadas y establecidas. Entonces, las epístolas, los evangelios fueron conocidos en el primer siglo dentro de todas las iglesias casi. Claro. Y la aceptación generalizada de las iglesias de estos libros, que con el tiempo, hay todo un proceso que duró un par de siglos, ¿no? Esa aceptación generalizada fue el otro gran elemento, el otro gran criterio para aceptarlos como canónicos. Pero estaba pensando recién que anoche, en el culto que tuvimos anoche, estábamos hablando de Colosenses, y Pablo le dice a los colosenses
hey, que háganle leer esta carta a los de la Odisea y lean ustedes también la carta que le envía la Odisea. No tenemos la carta de la Odisea. Tampoco tenemos una presunta segunda carta a los Corintios que va antes de la segunda que tenemos ahorita. Misterios para entender que los propósitos de Dios a veces para nosotros nos exceden, va más allá, ¿verdad? Por alguna razón, por alguna causa, sabemos que Dios estableció un número X, 27 en este caso, de los libros del Nuevo Testamento, escritos por apóstoles, aceptados por la generalidad de las iglesias, que soportaron el criterio de la unidad doctrinal, que no contradicen el resto de las escrituras, y un número de factores que hacen que hoy nosotros podamos distinguir 27 libros fácilmente, sin lugar a dudas. Pero, ¿y los libros del Antiguo Testamento? ¿Por qué 39? Y no se agregan los conocidos como apócrifos o deuterocanónicos. Bueno, históricamente el pueblo judío reconoció los 39 que nosotros tenemos, que en realidad para ellos no eran 39, eran porque menos, los dividían de otra manera. Claro. Hay un montón de libros que ellos dividen de otra manera, pero históricamente los libros que ellos usan y que ellos usaron fueron los 39. Y son los que Jesús cita y lo que los apóstoles citan, y la Biblia que ellos usaban en aquel tiempo. Ellos usaban una traducción al griego y es la que ellos citan, la Septuaginta. Y justamente es la que contiene esta cantidad de libros. Sí, y por esa razón Martín Lutero, cuando empezó la Reformación, él aceptó los 39 libros del Antiguo Testamento. Claro. Porque los judíos lo habían aceptado y fue la Iglesia Católica que realmente fue en contra de Martín Lutero. Creo que lo habíamos hablado hace poco, ¿no? En el concilio de Trento. Ellos tomaron la decisión de incluir... Y eso fue justamente después de la Reforma. De la Reforma. Y ellos lo tienen que hacer, la Iglesia Católica Romana de esa época lo tiene que hacer, porque esa era ahí estaba mucho del fundamento para aquellas doctrinas erradas que los protestantes estaban cuestionando. Por esa causa se conoce como antibíblicas. Claro, por esa causa se conoce ese esfuerzo como una contrarreforma, ¿no? Y el tema es que inclusive en las Biblias católicas se habla de los apócrifos como deuterocanónicos separados del primer canon, Deutero segundo, separados del primer canon. O sea, aún la Iglesia Católica. Exactamente, reconociendo que no tienen la inspiración de los libros canónicos. Ahora, hay otros criterios y no nos vamos a tener mucho aquí, ¿verdad? Hay contradicciones a la doctrina cristiana, hay contradicciones a otros libros bíblicos, hay errores garrafales en aspectos históricos inclusive, que no viene al caso ahorita meternos, pero digamos, hay 66 libros porque entendemos y creemos que obra del Espíritu Santo fue catalogarlos y preservarlos y ordenarlos de manera que la iglesia los aceptara como tal. Y esos libros que tenemos son los libros que Dios quería que tuviéramos. Eso es lo que yo iba a mencionar, que volvemos a la mención de la doctrina de la preservación de la Escritura. Mucha gente que cree erróneamente que estos 66 libros fueron escogidos por cierto grupo de personas para tratar de ajustar lo que ellos ya creían. Pero es al revés. Saben que, ustedes lo saben, pero para el público que nos está escuchando, los primeros esfuerzos de definir cuáles eran los libros correctos no fueron de parte de la iglesia sana, saludable, ortodoxa. Fueron por herejes. La primera persona que trata de organizar los libros de la Biblia es Marción. Es Marción. Él es el primero que empieza a decir, no. Él es el primero que empieza a decir, no, el canon de la Escritura es este. Y es al revés. Los concilios canónicos que confirman cuáles son los libros de la Escritura que debemos tomar como autoritarios, que son canónicos, lo que está queriendo hacer es
corregir el error de Marción. Marción fue un hereje de la época de una minoría. Una minoría muy pequeña, pero que fue muy audaz en decir justamente, su problema era con el canon. Decía, el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Y saben que muchas veces nosotros en la iglesia evangélica nos comportamos de una manera igual sin saberlo. Somos bastante marcionitas. Hablamos en el Antiguo Testamento hablamos de un Dios de una manera y en el Nuevo Testamento Dios es todo amor y paz. Pero justamente Marción no puede encontrarle una resolución a esto. Entonces él directamente rechaza el Antiguo Testamento. Lo rechaza. Y del Nuevo Testamento, la mitad. Todo lo que tenga que ver con creencias judías también los rechaza. O todo lo que tenga que ver, esté relacionado con las creencias judías, también lo rechaza. Entonces, lo que hacen los concilios canónicos es corregir ese error, no cortando, sino más bien haciendo lo que la iglesia ya venía haciendo, reconociendo lo que Jesús había reconocido. Jesús había reconocido el Antiguo Testamento como palabra de Dios, Él era Dios, entonces todo lo que Él había dicho es palabra de Dios, y lo que sus apóstoles dijeron era palabra de Dios porque Él los envió a hablar en su nombre. Entonces, la iglesia históricamente nunca se preocupó por el canon hasta que los herejes empezaron a cortar qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Necesidad de diferenciar y catalogar. Tal cual. Y a mí hay algo que a veces me da un poquito de temor, que es una práctica común entre nosotros los evangélicos, y es que a veces le damos mucho interés. En Estados Unidos hace algunos años surgió un movimiento que se llamaba el cristianismo de letras rojas. Y tenía que ver con darle mucha importancia a lo que supuestamente Jesús decía. Como que era palabra de Dios y lo otro no tanto. Como que si todo... O sea, Jesús es autor de toda la Escritura. Exacto. Porque Dios es el autor de la Escritura. Ahora, lo que dijo Jesús aquí en la tierra, lo que registramos, como lo que los evangelistas registraron como que fue dicho como Jesús, es importante, pero no es más importante que lo que dice en Levítico, lo que dice en las cartas paulinas. Está al mismo nivel porque la Escritura es toda la palabra de Dios. Y no podemos hacer un canon dentro del canon. Ahora, también mencionabas, perdón que hago una batería porque me estoy acordando de cosas que íbamos hablando. Estabas mencionando acerca de qué pasa con todas esas cartas que se mencionan en la Escritura pero que no las tenemos. ¿Qué pasaría si ahora aparecieran? Y el profesor F.F. Bruce hace esta misma pregunta. ¿Qué pasaría si ahora recuperamos esa carta a los Corintios que no tenemos? ¿La tendríamos que incluir en el canon? Bueno, la respuesta es un poco compleja, pero podemos tener absoluta garantía que Dios no ha permitido que esas cartas se preservaran. No sabemos por qué. Seguramente no enseñaban nada raro, pero Dios permitió y preservó lo que tenemos ahora. ¿Y qué garantía tenemos de que lo que estoy diciendo es verdad? Justamente lo que acabamos de decir, que es garantía de que es verdad lo que tenemos, los manuscritos. Hay miles y miles y miles y miles de manuscritos. La Biblia es el documento con más cantidad de manuscritos antiguos en la historia de la humanidad. No hay ningún otro documento que tenga, pero no hay ninguno que se le compare. La Odisea de la antigua tragedia griega es la que más se le acerca. Y ni siquiera podría compararse en la cantidad de documentos que tiene. Entonces, si hubiese querido Dios preservar esta carta, ya tendríamos indicios en la historia de la crítica textual de la Escritura de que esta carta existe. Tendríamos algún pedazo, alguna porción, y estaríamos ahora debatiéndolo. Pero después de tantos años no hay ningún indicio de que esas partes haya sido preservada por Dios. Entonces podemos tener seguridad de que esto es lo que Dios quería preservar. Ahora, ahí quería caer con ustedes. Yo me pongo en el lugar de un curioso, un creyente, ¿verdad? Sincero, sencillo, pero curioso. Yo quiero saber qué evidencias de que la Biblia es veraz. Me regalaron la Biblia en la iglesia cuando me convertí, la atesoro, leo la Biblia, sigo un programa de lectura como dice la iglesia y estoy trabajando en eso, aprecio la palabra. Pero yo pensante, yo soy curioso, yo quiero saber, ¿hay evidencias objetivas que me puedan llevar a pensar que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios es veraz? Creo que una de las evidencias más grandes serían las
las profecías mesiánicas que vemos en el Antiguo Testamento. Han hecho estudios, ¿no?, de las probabilidades de que cumplan esas profecías, etcétera, etcétera. Y vemos tantas profecías cumplidas. Hablamos de 300, ¿no? 300 aproximadamente. 300 cumplidas en la persona de Jesucristo. Y creo que para mí es una de las evidencias más grandes. Una gran razón por la cual creer en Jesucristo. También el mismo testimonio de la Escritura, que hubieron más que 500 personas testigos de la resurrección de Jesucristo. Tú lo dijiste bien, Rodrigo, que si Jesús no se resucitó, no estamos en nada. Claro. Exacto. Pero si Él resucitó de la muerte, esta palabra, esta Biblia, tiene que ser verdadero. Así es. Y saber que hubieron personas reales dentro de la historia que vieron a Cristo después de su resurrección. Para mí eso es evidencia de que es real. Personalmente creo que tal vez la evidencia más importante que yo puedo encontrar, o que más me ha impactado a mí, es la consistencia interna de la Escritura. Cómo la Escritura mantiene un mensaje coherente y cohesivo a lo largo de sus páginas, de principio a fin. Podemos encontrar un mensaje progresivo y coherente y cohesivo uno entre sí, y cómo en la figura de Cristo se desencadena la interpretación para todo el resto de la Escritura. Sin la figura de Cristo en el centro de la Escritura, sin que Cristo sea el centro de la Escritura, la clave hermenéutica, la clave de interpretación, la Escritura es como que es difícil. Es muy difícil encontrar sentido a muchas cosas de la palabra de Dios sin la figura de Cristo siendo central para interpretarla. Ahora, con Cristo en el centro de la Escritura y Cristo en el centro de mi interpretación, todo tiene sentido. Todo tiene sentido, y es interesantísimo ver a Cristo en todos los puntos de la Escritura, en cada uno de los libros, en cada una de las historias, en las narraciones, en las leyes, en las poesías, etc. En todo está presente el Señor dándole sentido a lo que se dice. En el siglo XXI, cuando les decía al principio, ¿no?, cuando hay tanto contenido dando vuelta, donde también la gente se ha desinhibido para expresarse, inclusive a veces en formas locas, ¿no? Ya no tiene aquellos criterios de disque respeto, de no decir nada que contradiga la ortodoxia o lo que se ha hablado o lo que se ha dicho o lo que se ha enseñado. Entonces la gente habla porque tiene boca, ¿verdad? Simplemente habla y lo que se le ocurre. Ahora en la internet encontramos videos, podcasts, comentarios, de todo. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo me remito a preguntar por cuestiones objetivas para el creyente común. Decíamos recién, las profecías son un elemento muy fuerte, ¿no? muy evidente, muy concreto. Las evidencias históricas, el desarrollo de la iglesia, la preservación de las escrituras, todo eso hace que la palabra haya mantenido su impacto, su poder, su trascendencia, a pesar de, bueno, quizás muchas personas no tienen mucha noción de los ataques que la Biblia ha tenido en los últimos 3 siglos. Probablemente en un momento los círculos teológicos, académicos, se hablaba de que la doctrina de Dios estaba muerta, que la Biblia había perdido su poder completamente y que el cristianismo iba a ser un cristianismo sin religión y de que el cristianismo iba a evolucionar hasta ser un cristianismo ateo, decían, ¿verdad? Sin embargo, hoy vemos la palabra de Dios flameando en lo alto, sí, con una autoridad y con una trascendencia quizás más fuerte que nunca. ¿Qué ha hecho que la Escritura se mantenga? ¿Qué ha hecho que la Escritura sea todavía más fresca y más poderosa que lo que fue en los siglos anteriores?
No sé si sirve de evidencia, para algunos tal vez no, pero la cantidad de personas, de vidas transformadas y cambiadas por el Evangelio, por la Biblia. Para mí eso es evidencia también. Ver por ejemplo, un drogadicto que se entrega a Cristo y ver cómo de un día para el otro es cambiado, transformado. Sí. De ver a alguien que no tiene paz, que no tiene nada de gozo y se entrega al Señor Jesús y de repente está lleno de gozo y paz. Sí, es tremendo eso. Es tremendo. Yo tengo un testimonio que a veces le he contado que es muy, muy, en este aspecto es tremendo. Alguien que se convirtió acá en la iglesia Cefate, hoy es pastor. Se había separado de su esposa, se había ido de la casa y su esposa vino con su hijita a la iglesia y vino la esposa porque su hija la trajo un pariente y se enganchó con un programa infantil y la trajo a la mamá y la mamá venía obligada y me acuerdo muy bien que ella llegó a la oficina y me dijo que quería oración y toda la cosa. Luego ella me contó que si yo le hubiera dicho usted tiene que volver con su esposo, dice, no hubiera vuelto nunca más a la iglesia. Pero como no se lo dije, se quedó. La hijita le regaló una Biblia al padre, que estaba viviendo aparte, y le pidió que como regalo de Navidad tenía que venir al culto navideño porque ella iba a actuar. Y el hombre vino una y otra vez, pero todavía afuera, bebiendo, andaba con mujeres, toda una vida disipada. Pero una noche se puso a hojear la Biblia que su hija le había regalado. Y me contaba, porque él vino después a verme. Dice, me hubiera visto, pastores, yo fumando, una cerveza acá, cerveza en la mano, fumando al otro lado, yo en la Biblia, buscando. Según él decía, yo estaba buscando que encontrar en la Biblia algún apoyo, que yo estaba buscando el amor, yo era sincero, yo no quería seguir molestando a mi esposa, yo no quería seguir haciéndola vivir tan mal, y buscando en la Biblia, dice, y lo único que miraba era adulterio, pecador, y dice, esta Biblia habla solo de adulterio, dice. Pero dice, me contaba, pastor, yo en la medida que leía, yo iba sintiendo una cosa tan fuerte, tan tremenda, y esa noche con cerveza en la mano, cigarrillo en el otro, leyendo las Escrituras, esa noche él recibió una convicción del Espíritu Santo de que él tenía que cambiar su vida y regresar a su casa. A los 2 o 3 días habló con la esposa, a él le pidió perdón. Un par de días más vinieron juntos a la oficina, llorando él delante mío, me decía, pastor, si usted me pregunta si yo quiero estar acá, yo le digo, yo no quiero. Yo querría seguir viviendo esa vida libertina que estaba viviendo, pero no puedo. Hay una fuerza más grande que yo, y tenía la Biblia en la mano. La Biblia en la mano. Hay algo más fuerte que yo que me está trayendo aquí para que yo cambie mi vida. Impactante. Con el tiempo ya llevarán, hace 10 años de eso, 8 años, sí, 10 años. El hombre se convirtió, vino a la iglesia, bautizó, entró al instituto bíblico, tiene un llamado de Dios, son pastores. El poder de la palabra. Total. Tiene poder. Y no solamente vemos testimonios de personas siendo transformadas por la palabra. También vemos el testimonio de comunidades siendo transformadas por la palabra. Tenemos cientos de testimonios de la palabra llegando a comunidades, a pueblos, y que ese pueblo sea totalmente transformado por la predicación del Evangelio. Pero tal vez el ejemplo más fuerte ha sido el florecimiento de Occidente. Y acá no me quiero meter en ningún problema, pero es evidente. Y muchísimos estudiosos han analizado el fenómeno de Occidente. ¿Por qué Occidente ha florecido de la manera que ha florecido? ¿Por qué se ha desarrollado de la manera que se ha desarrollado? Porque en Occidente es donde los valores de la tolerancia, los valores del cuidado por el bienestar, la fraternidad, aún la abolición de la esclavitud proviene de los esfuerzos de cristianos.
los primeros inicios del fundamento del diálogo democrático, no estoy hablando del diálogo democrático griego, sino los fundamentos occidentales, modernos de la democracia, tienen que ver con valores provenientes de la Biblia, de que nadie está por encima de la ley, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos constantemente en la historia de Occidente, si bien Occidente también tiene una historia de grandes crímenes, Sí. También. y de grandes abusos. De injusticias. Y de injusticias y de incoherencias. No estamos diciendo que Occidente es el hemisferio cristiano, pero evidentemente en Occidente, donde más cristianos hay, donde más cristianos hubo en la historia de la humanidad, Había un desarrollo. también hubo un desarrollo importante. humano, social, tecnológico, político, económico, distinto. Sí. Distinto. Y lo vemos también en donde la palabra ha tenido más efecto. Podemos ver cómo en países que son catalogados, entre comillas, cristianos, pero tal vez de ascendencia católica romana, donde el énfasis en la escritura es menor que en las sociedades protestantes, vemos que el desarrollo humano de las libertades, de la democracia, de la economía, es distinto. Ya. Podemos verlo en los países que fueron fundados por protestantes y los países que fueron fundados por católicos. Incluso los colonizados. Y por supuesto, a eso me refiero, porque no siempre fue de esa manera. Ujú. Hay un desarrollo distinto y tiene que ver con los valores de la escritura, el impacto de la escritura en estas naciones. Increíble, ¿no? Hay también una evidencia que vemos con los autores, especialmente los apóstoles, los discípulos de Jesús, porque la mayoría de ellos murieron como mártires. Dieron su vida por esa verdad. Dieron su vida por esa verdad, por la palabra, por la historia de Jesucristo, que Él murió, que Él se resucitó de la muerte. ¿Quién daría su vida por una mentira, O sea, digamos, ¿no? esa es la gran pregunta. ¿Me muero por una mentira? Sí. ¿Doy mi vida por algo que es falso? Y no solo uno, porque un loco podría haber. Sí, un loco, pero Pero hubieron varios locos. Exacto, varios. Entonces, eso también nos sirve de evidencia de que la palabra de Dios, de lo que leemos, Ujú. es verdadera. Ujú. Bien, Bueno, interesante. hablemos un momento sobre las versiones de la Biblia. Tema porque- polémico. Ok, ese, sí, ese ¿no? que era Mucha el tema. Eso es gente muy le interesa. profundo, ¿no? Eso es muy profundo y... Yo traje varias Ajá. cosas acá. Miren, yo versión Reina Valera 1960. Esa es la verdadera, ¿verdad, Esa pastor? es la que va. La Es que va reglamentaria. porque, cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia y yo empecé a leer y a escuchar, yo escuchaba la lectura y estaba muy en boga en ese momento la versión 1909. Claro, era la reglamentaria de la 1909. Era esa. La Digamos, 1960 era la nueva, la de era los la jóvenes. super nueva. Para ese momento tenía, 10 años, 12 años de haber aparecido y en ese tiempo no corría tan rápido la novedad como ahora, ¿verdad? Pero mi mamá tenía la nueva. Entonces yo empecé a leer y leía esa Biblia, pero leía varios hermanitos, predicadores inclusive, que usaban lenguaje difícil de entender, complicado, ¿verdad? En relación a esta. Y ahora, después de esta han aparecido miles más, pero ¿Te quedaste con esa? en mi biblita, en mi versión. Claro. En este momento hay muchas traducciones de la Biblia reconocidas y usadas como traducciones fieles, como traducciones sanas. Sí. Hay entre unas 18 y 19 traducciones al español, al castellano en este momento vigentes, que son reconocidas como fieles a la Escritura. Muchas veces los creyentes tomamos este tema con el enfoque equivocado. Deberíamos de estar contentos de que hayan tantas versiones de la Biblia, porque lo que debería un cristiano estar haciendo, en vez de estar discutiendo cuál es la reglamentaria o cuál es la mejor, es justamente aprovecharlas, estudiarlas, y al estudiarlas, al leerlas, se van a dar cuenta de las diferencias que hay entre una y otra y van a poder elegir aquella que tiene las características que se comparten y que se mantienen firmes, fieles a la doctrina. Ahora, hay que tener cuidado con el tema de qué versión se elige. No tanto porque hayan muchas versiones incorrectas. En el castellano no hay tantas versiones
polémicas. En inglés hay versiones polémicas. Hay algunas traducciones que son reconocidas más que como traducciones, como paráfrasis. Una paráfrasis. Demasiada libertad tomaron los supuestos. Hay algunos autores, algunos traductores. Recuerdo un clásico, la de Eugene Peterson, que bueno, él mismo reconoce que es una paráfrasis, él mismo reconoce que no es un trabajo para ser usado para el estudio bíblico, pero hay otras que no lo dicen. Hay otras traducciones que no dicen que no son hechas para el estudio bíblico, sino que son esfuerzos interpretativos para ayudar a alguien a entenderla mejor. Las traducciones que tenemos en el castellano, las clásicas, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas, después algunas Biblias que son usadas más bien en el ámbito católico, como la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia latinoamericana, etc. En general son todas buenas traducciones. Son todas buenas traducciones que se mantienen fieles a los documentos originales. Entonces tenemos que tenerle cuidado más bien. Excepto una Biblia tapa negra, ¿verdad? La traducción, ¿cómo se llama? Del Mundo Nuevo. Del Nuevo Mundo. Bueno, a eso iba. Hay otras traducciones que cuando uno sabe de dónde vienen, uno tiene que preguntar de dónde proviene la traducción. ¿Quiénes son sus traductores? ¿De qué, en este caso, de qué religión son? Porque el caso de la Biblia del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, no es cristiana directamente. No es una traducción cristiana. Es de los Testigos de Jehová. Y no es una traducción cristiana, no compartimos lo que han hecho con esa traducción. Si yo me pongo en lugar de alguien que está viendo o escuchando, ¿por qué? ¿Por qué no es cristiana esa traducción? Primero porque los testigos de Jehová no son cristianos. Okay, aunque dirían algunos que son cristianos. Ahora, ¿qué de malo tiene esa traducción? No, está manipulada, directamente manipulada conforme a sus convicciones y doctrinas. En cambio, las traducciones de la Biblia, no importa, usualmente las traducciones de la Biblia trabajan traductores interdenominacionales, de distintas denominaciones, para cuidarse entre ellos de no estar metiendo de su doctrina dentro de la Biblia. Tratar de ser lo más objetivos que se pueda en la traducción. La objetividad es una misión imposible muchas veces, pero uno intenta llegar con un nivel de precisión que sea aceptable dentro de los estándares académicos. Los estándares académicos, de tal manera que una persona no cristiana pueda leer el griego y el hebreo y saber si esa traducción es fiel con el original o no. Aún una persona no creyente, un académico no creyente, tiene que ser capaz de ver los originales, ver la traducción y decir, ok, es fiel. No están vendiendo su doctrina. Su doctrina, exactamente. No están metiendo su doctrina en esta escritura. En ese caso, sí pasa. Ellos manipulan la escritura de tal manera que dice lo que ellos quieren que diga. Y lo que pasa es que otros traductores que sí saben hebreo y griego comparan los manuscritos con esa versión del Nuevo Mundo y ven que no es tal cual, no es fiel. Es fácil de ver. Sesgada, digamos. Es fácil de ver para cualquier académico que pueda estudiar desde el hebreo y el griego, rápidamente se da cuenta cuando una traducción es deficitaria, es manipulada. Ahora, la pregunta entonces, volviendo ya a lo nuestro, es ¿por qué existen tantas versiones? ¿Cuál sería la razón o también el objetivo de que existan tantas versiones? Hay versiones equivocadas, que es como las que estábamos hablando, y hay traducciones sanas que son hechas. Hay al menos 3 motivos por los cuales tenemos tantas traducciones y versiones. Uno, que es sencillo de reconocer, es el público al cual están traduciendo. Las traducciones intentan comunicar, el ejercicio de traducción es tratar de comunicar el sentido, transmitir el sentido de un idioma a otro idioma, de tal manera que el público receptor pueda entender de la misma manera que entendía el público receptor original. No sé si se entendió esta descripción de la traducción. Claro. Sí. Ahora, si yo soy un traductor, si yo soy Casiodoro de Reina, en pleno siglo XVI, traduciendo la Biblia, yo voy a traducir para mi público que es español, que habla castellano, de mi época, que el castellano de esa época no era el mismo que el castellano que hablamos hoy aquí en Honduras. Claro. Si yo fuese un traductor hoy, que estoy traduciendo para un público en España,
seguramente mi traducción no sería igual que una traducción hecha para un público en Latinoamérica. No es la misma. Porque las palabras son distintas, las palabras que usamos, los modismos, la manera de estructurar las oraciones a veces es distinta. Entonces también depende del público. Hay traducciones, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, que es una traducción que yo personalmente no recomiendo para el estudio bíblico porque es una traducción hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas, es fiel, totalmente fiel, pero el objetivo de esa traducción era que sea fácil de leer para niños y personas con discapacidad intelectual. Entonces, se intenta trabajar en un lenguaje que sea lo suficientemente básico para que una persona pueda entender, pero no funciona para el estudio bíblico. No nos permite profundizar en el uso de las palabras, en el uso de los conceptos que están presentes en otras traducciones mucho más adecuadas para el estudio bíblico, como son traducciones Dios habla hoy del lado funcional y Reina Valera del lado formal. Más cercanas a lo literal, digamos, al texto. No sé si diría literal, sino más bien más cercanas a la profundidad. O sea, uno no le explica de la misma manera a un niño el mismo concepto como se lo explica a un adulto o como se lo explica a un académico del área. Entonces hay diferencias en la audiencia. Ese sería el primer criterio. Sí, justamente trabajando en esa parte, porque con eso damos a entender que la Biblia está inspirada no solo en conceptos, sino inclusive en las palabras usadas. Bien. Ok, y ese es un tema para conversar. Ya ese sería mi tercer criterio. El segundo criterio, antes de entrar al tema de la inspiración y cómo Dios ha inspirado no solamente el concepto, sino la palabra, y esa es una gran polémica. El segundo criterio, el por cual tenemos tantas traducciones, es la fuente, el origen de dónde traducen. Hay por lo menos dos fuentes clásicas de las cuales se traduce la Biblia. Por un lado, el Textus Receptus, que es un compilado del texto griego que fue hecho en la época de la Reforma, en ese tiempo, por Erasmo de Rotterdam, un texto sumamente fiel, pero que no contaba en esa época con los textos más antiguos que fueron descubiertos luego. Claro. Entonces, la segunda fuente, porque tenemos el Textus Receptus, por ejemplo, la Reina Valera 1960 está basada en el Textus Receptus. Ahora, otras Biblias que son también de la misma, el mismo tipo de traducción de Reina Valera, como Nueva Biblia de las Américas, no tiene como fuente el Textus Receptus, sino el texto crítico. El texto crítico lo que hace es compilar absolutamente todos los textos conocidos, incluyendo los más antiguos que Erasmo de Rotterdam en el 1500 y pico no tenía. Ahora, lo interesante es que cuando uno pone el Textus Receptus en griego y el texto crítico y los compara, prácticamente no tienen diferencia. Tienen algunas diferencias, pero no tienen una diferencia sustancial en ninguna doctrina cardinal de la fe cristiana. Nada de lo que nosotros creemos como cristianos se contradice entre uno de los manuscritos y los otros manuscritos. Más bien, se comparan y se confirman. No sé si ha visto en las redes sociales, pero casi todos los años hay posts que aparecen que quitaron tal versículo de la Biblia. Generalmente es con la nueva versión internacional en inglés. Cuando empezaron, ya no está, ya es algo... Desaparecieron. Sí, es una teoría de que el gobierno Yo que lo viví, soy más viejito que ustedes, en el Instituto Bíblico, cuando ya estaba hace mucho tiempo, empezaron a aparecer todo este tipo de versiones nuevas y la gran polémica era esa. No, están quitándole palabra a la Biblia. Les va a caer la maldición de Apocalipsis. Eso era terrible. Con el tiempo logramos estar entendiendo lo que nos está explicando Rodrigo. Sí. Y yo estaba viendo esta Biblia que solemos regalar, ¿no? Y, la Reina Valera revisada en 1977. Sí, y por ejemplo, esta versión incluyeron todo lo que es la Reina Valera original, digamos. La 60. La 60, solamente que señalan entre corchetes algunos pasajes omitidos en los manuscritos más antiguos. Exacto.
Eso es lo que sucede. Lo que sucedía con otras versiones, que esos pasajes omitidos en los manuscritos más antiguos los quitaban. Entonces no venía, falta un versículo acá, falta una frase acá, falta una palabra allá. Esta versión me parece interesante porque los incluye, sí. Solamente queda esa llamadita como no para sembrar dudas, sino para hacer un poquito, digamos, representar todo el trabajo de traducciones, tomando los manuscritos inclusive más antiguos. Insisto en esto. Las diferencias que hay entre la fuente del Textus Receptus y el texto crítico son mínimas. No varía la doctrina. No varía en ninguna cosa. Ahora, en ninguna cosa fundamental de la fe cristiana. Ahora, ¿por qué se quitan esos textos de algunas Biblias? Porque justamente no se encuentran en los textos, en los manuscritos más antiguos. Ya. Eso significa que a lo largo de la historia, o esos manuscritos justo los que tenemos no los tenían, o definitivamente no estaban. Pero lo interesante es que esos textos que fueron quitados, porque son algún tipo de agregado, alguna nota, tal vez los copistas hacían notas al margen de las copias, y tal vez eso se quedó. Esos textos que no están en algunas Biblias confirman plenamente lo que está diciendo el texto, no agregan nada. Y lo interesante es que los textos, lo que se ha encontrado, que los manuscritos más antiguos, no es que agregaron cosas que en nuestras Biblias no están. Eso sí sería un problema. Que agreguen cosas que en nuestras Biblias no están. Que de repente descubramos que otras doctrinas o cosas. Más bien lo que encontramos, hermanos, hermanas, y por eso podemos confiar en la palabra de Dios, y por eso podemos confiar que la fe cristiana es verdadera, porque la fe cristiana está dispuesta a entrar en escrutinio. Nosotros como cristianos, nosotros como pastores, los teólogos, los académicos, las iglesias estamos dispuestas a que se nos reclame si algo no se encuentra en la verdad de Dios. Por lo tanto, es más bien una señal a favor de la palabra. Claro. Es a favor. Ahora, el tercer criterio por el cual tenemos tal vez algunas traducciones distintas es la manera en que se ha traducido. Históricamente hubo, en los 70s, 80s, ahora hay otras formas de traducir, pero históricamente en los 70s, 80s surgieron dos paradigmas de traducción. Estaba el paradigma que se le llamaba equivalencia, porque la traducción es equivalencia. ¿Cómo hago que este texto equivalga, este texto en griego o en hebreo, equivalga a lo mismo pero en español? Porque no se puede traducir de un idioma al otro fácilmente. Las palabras significan lo mismo, no significan lo mismo, la poesía es distinta, la gramática es distinta, aún el sentimiento detrás de las palabras son distintos, la historia es distinta. Entonces, ¿cómo hago que equivalga el texto en griego y en hebreo al texto en español? Bueno, una de las maneras de traducir es la equivalencia formal. Vulgarmente lo que esto significa es tratar de ser lo más literal a la versión de origen. Palabra por palabra. Sí, no es tanto eso es una caricaturización de la equivalencia formal, pero es tratar de transmitir, y me lo anoté para decirlo lo más fácil posible, es la mejor manera de transmitir el sentido es cuando nos acercamos lo más posible a la forma del texto base. Y la forma no es palabra por palabra solamente, sino el orden de las palabras, la cantidad de palabras. Imagínense tratar de decir de un idioma al otro con la misma cantidad de palabras. Pero lo que dice la equivalencia formal es, me acerco más al sentido cuando mantengo la forma del original. Ahora, hay otra manera de traducir, que es la equivalencia funcional. ¿Cómo funcionaba este texto para la gente que lo recibía en el idioma original, en el hebreo y en el griego, y cómo podría funcionar de la misma manera para nosotros? Y ahí es cuando tenemos otro tipo de traducción, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Dios habla hoy, son traducciones funcionales, que lo que quieren es transmitir el sentido reproduciendo el efecto que producía, que generaba en la audiencia en la antigüedad, también ahora. Eso es lo que se pretende hacer, pero tanto la equivalencia formal como la equivalencia funcional son Biblias fieles a la Escritura si están basadas en los manuscritos más antiguos. Mi pregunta cuando llegamos a esta discusión siempre es la misma, ¿no? Los trabajos, obviamente la gente que lo hace los sabe, ¿verdad? Pero la pregunta es si no cabe mucha interpretación en ese trabajo de traducción, y la otra es que
por algo se usaron algunas palabras. De repente aquí entra en juego el trabajo hermenéutico más profundo, de lograr interpretar qué significó la palabra en aquel tiempo, lo cual pues es por momentos imposible. Pero bendito sea Dios que tenemos diferentes traducciones y versiones, como decía Rodrigo en español, pues la mayoría de ellas son confiables, son buenas, son correctas. Y para terminar, porque ya creo que ya no fuimos. Ya estamos en la hora, sí. Para terminar, rápidamente, comparando versiones, ventajas y desventajas, ¿qué podríamos decir? Cómo aprovechar, para decir, no decir que una es mejor o peor que otra, cómo aprovechar la variedad de traducciones y versiones que tenemos. Para vos que a veces te toca leer en un idioma que no es tu primer idioma. Yo siempre tengo que usar el inglés y el español. Claro. Yo me pregunto, ¿por qué siguen usando el Reina Valera 1960? te complica. A mí me complica, entonces yo tengo que usar varias versiones. Alguien por ahí dijo que la mejor versión es la que lees. La que se lee. Sí. Entonces, yo creo que eso es el primer paso, ¿verdad? Antes de aprovechar una variedad de versiones, empieza a leer la palabra, empieza a estudiar la palabra, empieza a dedicar tiempo en una lectura bíblica. Y de ahí uno puede ampliar y estudiar diferentes versiones. Yo creo que es algo que todos tienen que profundizarse y aprender a hacer y convertirnos en lectores bíblicos. La vez pasada, en el último episodio, yo mencioné que hay un riesgo en la iglesia de tener inalfabetos bíblicos. Y tenemos que empujar la necesidad entre todos en leer la palabra de Dios. Y de ahí leer otras versiones, ser un estudioso de la palabra de Dios. Amén. Yo lo que recomendaría es que para estudiar la Biblia, sistemáticamente, para estudiarla, para el momento del estudio bíblico, use una Biblia de equivalencia formal. Reina Valera 1960 es una opción. Hay una nueva versión de la Reina Valera, más nueva que la revisada, que nos mencionaba el pastor Carlos, que es la Reina Valera contemporánea. Yo la recomiendo porque es básicamente Reina Valera 60, es igual, solo algunas palabras que son muy antiguas las trae a una palabra más moderna. Pero esa es una muy buena Biblia para estudiar. La Nueva Biblia de las Américas es una Biblia que está muy en boga ahora, de Fundación Lockman. Es una muy buena Biblia para el estudio. Ahora, para la lectura devocional, yo le recomiendo Nueva Traducción Viviente, porque es mucho más amena para la lectura. Claro, uno puede... para el devocional es fantástica, para la oración, etcétera. Es muy buena. La Nueva Versión Internacional no es para nada mala. Usualmente la Biblia que nos leía mi mamá, nosotros cuando éramos chiquitos, era la Dios habla hoy. Entonces, todas estas Biblias son muy buenas. Úselas dependiendo de qué momento del día o qué momento de su tiempo con Dios está pasando. O tal vez en su lectura anual, en la iglesia leemos toda la Biblia en un año, todos los años. Bueno, léala en distintas versiones cada año. Entonces así va a poder comparar y va a recoger algo nuevo del Señor todos los años. Y yo diría que para aprovechar las diversas versiones o traducciones, es preferible que si usted quiere estudiar la Biblia, ¿verdad?, que lea 4 o 5 versiones. Yo tengo, 10, 15 a la mano siempre. En lugar de leer una Biblia de estudio, es decir, los comentarios de las Biblias de estudio, que a saber quién los escribe, que cuidado, no son palabra de Dios. Que no son palabra de Dios. Los comentarios de una Biblia de estudio no son palabra de Dios. Le conviene a usted leer muchas versiones bíblicas. Mejor. Yo tengo ahí un Nuevo Testamento multiversión que se llama, tiene 4 versiones en una misma página. Pero usted puede, hay aplicaciones que tienen, no sé, las 20 en español. Y leer el mismo texto en 10 versiones diferentes es preferible a irse al facilismo de leer el comentario bíblico del fulanito que editó esa Biblia de estudio, que muchas veces es peligroso, porque esas Biblias de estudio sí revelan
la doctrina, sí son tendenciosas. Ellos están influenciados. Por ejemplo, hay comentarios pentecostales, hay comentarios bautistas, etcétera, etcétera. Entonces, no dice la Biblia MacArthur, la Biblia pentecostal, la Biblia no sé qué, la Biblia no sé cuánto. Esas son las Biblias que hay que tener cuidado. El mero texto es una cosa. Todo el montón de comentarios del fulano es otra. Que pueden ser de mucha bendición. Muy buenos pueden ser de mucha bendición. Claro. Y siempre hay que, así como tenemos que cuidar cuál es la fuente de la cual, o cuál es la procedencia de la traducción que estamos leyendo, que les sugiero hablar con los pastores para preguntar sobre esto. También vea cuál es la procedencia de su Biblia de estudio y de los libros que leemos y de los predicadores que estamos escuchando. Sí. Tenemos que cuestionar cuál es la procedencia de esto, porque la preeminencia, la autoridad y la suficiencia es de la Escritura, no de las personas que comentan la Escritura. Tal cual. Ahora, como para ir, ya, cerramos con esto. Sí, comentarios finales, porque ya nos fuimos. Muy fuera de tiempo. Yo termino diciendo, citando al predicador reformador, a Juan Calvino, porque creo que la conclusión de todo lo que hemos hablado nos tendría que llenar de agradecimiento. De que Dios nos ha dado su palabra de tal manera, en un registro objetivo, que está fuera de nosotros, que no depende de cómo nos sentimos, que se mantiene en la historia, que se ha mantenido en la historia. No nos ha dado su palabra de manera oral que dependa de una persona o de un grupo de personas, así como tal vez en el pasado se dio. ¿Saben lo difícil que fue preservar la Escritura para el pueblo de Israel? Por eso Dios decidió ponerla por escrito. Y Juan Calvino dice: si consideramos cuán frágil es el entendimiento humano, cuán inclinado a olvidarse de Dios, cuán propenso a caer en toda suerte de errores y cuánto es su apetito y deseo de inventar a cada paso nuevas y nunca oídas religiones, se podrá ver muy bien cuán necesario ha sido que Dios tuviese sus registros auténticos en los que se conservase su verdad a fin de que no se perdiese por olvido o que se desvaneciese por error y descuido o se corrompiese por el atrevimiento de los hombres. Wow. Por eso digo, gracias Señor por habernos dado tu palabra escrita, porque tenemos la garantía de que la has preservado a lo largo de los años y que podemos escucharte a ti, Señor, a través de ella. Amén. Y orar también, ¿verdad?, por aquellos grupos de personas, tribus que están alrededor del mundo que todavía no tienen la palabra de Dios. Ni un versículo. Hay un trabajo que se está haciendo para traducir la palabra de Dios en idiomas diferentes que aún no tienen la Biblia, y es una razón más para dar gracias al Señor que nosotros sí la podemos leer. Concluyo leyendo Salmo 119, 97, que esto sea para nosotros lo que dirija nuestro pensamiento respecto a la Biblia. Oh, cuánto amo yo tu ley. Amén. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor ponga en su corazón ese anhelo, ese deseo y ese amor por las Escrituras. Amén. Gracias, Que Señor. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.